Trata sobre misterio. Es Requiem ruso, escrito por William Rean. Habla de una muchacha que la encuentran en el altar de una iglesia muerta. Pero lo primero que se narra aquí en el libro es del general Alexei Dmitrievich. Es el encargado de investigar el caso en este misterio. Entonces, aquí narra primeramente su vida, que llega a su trabajo y todo está muy callado. Era un día como que lo sentía raro él decía que estaba raro y entonces ya cuando de pronto lo mandan llamar el general Popov, le dice que suba a su sala. Él ya va subiendo los escalones y como esa agencia se llamaba Brigada de Investigación Criminal, BIC, entonces ya llega con el general y le pregunta, ¿para qué me mandó llamar? Entonces Korolev le dice, ¿para qué me mandó llamar? Y el Popov le contesta, no, pues para que lleves el caso de lo que sucedió en la calle Petrovka. Lo que sucedió era que encontraron a una muchacha muerta en el altar de la iglesia, donde ahí en la iglesia se realizaban bailes, pero no especialmente esa noche realizaron uno, sino porque hubo un accidente de electricidad. Pero lo raro era que como el asesino sabía que no se iba a llevar a cabo el baile. Entonces ya Korolev empezó a investigar y, y, y a investigar las personas con las que estuvo relacionada la muchacha. La muchacha tenía aproximadamente de 20 a 22 años. El detective Korolev no sabía que él era encargado de llevar a cabo esa investigación de ese misterio, sino que cuando el general Popov lo mandó a llamar, él tenía en su agencia 3 a 2 más que estaban relacionadas con el detective, pero especialmente a él lo mandó a llamar para llevar ese caso porque el general Popov estaba seguro de que el detective Alexei era encargado para llevar ese misterio a cabo, que él tenía más fortaleza, más empeño en llevar ese misterio y traerle al criminal más pronto de lo posible. Entonces ya, en cuanto al día siguiente, en la mañana siguiente, mandó a investigar a las personas que estuvieron con la muchacha. Eran dos muchachos y una adolescente, una mujer. Entonces ya lo primero que hace es platicar con la muchacha, le pregunta que dónde estuvo con ella, qué pasó y ya entonces le dice a la chava, no, pues no, sí llegamos juntas, pero pues ya no la vi, se desapareció de mí y ya no la vi y pues ya no decidí buscarla por el accidente que pasó, pero no fue un accidente, sino que fue brutal o ocasionado. Entonces ya, así se queda y ya le dice, bueno, entonces cuento con tu apoyo para seguirte cuestionando o haciendo preguntas. La chava le contesta sí. Entonces ya él se dirige con los otros dos muchachos y platica con ellos dos juntos. Platicó con ellos dos juntos. Entonces les hace preguntas. Y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y le contesta Borosilov, al que interrogó primero, y le dice, ¿y tú dónde estuviste cuando desapareció tu amiga? Él le contesta, no, pues yo no llegué con ella, ni siquiera la vi, y ya fue todo lo que le dijo, pero el detective Alexei no se quedó conforme porque este deshonró a su otro amigo. Entonces ya así se quedó y ya le dijo, bueno, te puedes ir. Y los dos chavos se fueron, no le preguntó al otro más. Y entonces ya al día siguiente le dice a su otro amigo, a su amigo de a su amigo de oficina le dice, que se llama Lain, le dice, necesito todo, que me busques todos los datos de esta persona, entonces, de este adolescente, y le dice, y ya se los trae enseguida y le dice, no, pues era nacido en Smolensk y se vino a estudiar para acá, para Moscú. Entonces ya le dice, pero ¿cómo puede ser posible que un muchacho venga hasta acá siendo nacido allá? Y entonces yo digo, pues quién sabe, aquí también dice que antes este fue un violador, violó a un adolescente, y entonces él, con lo que él tomó de cuando lo interrogó, de que le sonrió al otro, lo investigaba más a él, a fondo, y entonces ya lo mandó llamar, y sí lo investigó, el chavo sí le dijo la verdad, que sí, antes había violado a un adolescente, pero donde vivía, y que pues él ya no era así, y entonces pues este detective no quedó conforme y ya lo llamaba y lo interrogaba y ya todo. Entonces
transcurso de los días seguían transcurriendo más crímenes. Entonces, en estos crímenes estaban relacionados el chavo, Esmolén, estaba relacionado él, que había violado a 6 mujeres en 4 semanas. La primera mujer, la primera mujer recordaba el rostro del violador, y la segunda chava, mientras la violaba, le sacó un papel. Ese papel decía que él era estudiante en Moscú, que era estudiante de Moscú. Pues Alexei tuvo más pistas para interrogarlo y saber si él era el asesino de la muchacha del altar de la iglesia. Entonces ya lo siguió interrogando, pero no llegó a ninguna conclusión de que él fuera. Transcurso los días, pues el detective Alexei no decide seguirlo interrogando por las cuestiones en que se encuentra el muchacho. Entonces mandan tomarle fotografías a la muchacha, a la adolescente, que se dan cuenta ahí el detective de que fue torturada con electricidad. Entonces ya mediante las fotos ahí se ve cómo fue torturada. No fue, a ella especialmente no la violaron, solamente fue torturada. Entonces ya la llevan a la forense, en donde está una doctora y le dice le dice, no, fiscal, oficialmente no fue violada, fue torturada, le quitaron varias partes de su cuerpo, esta doctora le dice que sus partes fueron mutiladas, especialmente la lengua, y que sus ayudantes de esta doctora en la forense le ayudaron a meter sus partes en vasos de cristal. Entonces ya, al cabo de los días, el detective Alexei llega a la conclusión de que la chava específicamente no fue violada porque ella quería llegar virgen al matrimonio, y sí, era virgen, solamente que fue torturada en su muerte. Ya después se olvidan un poco del tema, del misterio, para no seguir buscando pistas y llegar a la conclusión de que si el asesino fue el adolescente o no, o sería otra persona. Entonces se olvidan un tiempo del caso, y dice el libro que ahí Alexei tuvo un matrimonio, pero que tuvo un matrimonio y tuvo un niño con una señora. Ese niño se llama Yuri, que tenía hace como medio año que no lo miraba. Entonces, como él su esposa no vivía en Moscú, él estaba ahí por su trabajo en Moscú, por su trabajo, por el que desempeñó por parte del general Popov. Entonces, ya él dice que estaba muy cansado de seguir ese caso. Ya estaba muy desgastado de llevar ese misterio a cabo, por lo que siempre llegaba a su casa muy noche por investigar el caso y no tener suficientes pistas. Entonces ya pasaron varios días en donde investigaba, porque ya estaba muy confundido de quién era el culpable o si era el muchacho, porque seguía investigando al muchacho, pero no, como que le daba la sensación de que sí era o no era. Entonces, tanto lo investigaba como tanto tiempo que lo investigó, que se llegó a confundir este detective Korolev, se llegó a confundir en si es o no es. Entonces, pues ya así lo dejó por visto, como quien dice el caso, y mandó llamar a otro muchacho a que le sonrió antes cuando habló con él en su oficina, y entonces le dice, ¿y tú? Pues el chavo le contesta, no, pues yo venía con mi amiga, la otra muchacha, pero pues no la vimos cuando se nos desapareció, simplemente se retiró de nosotros y ya no la volvimos a ver, y con el accidente que pasó en la oficina, pues nosotros decidimos irnos y no buscarla. Jamás nos imaginamos que le fuera a suceder esto, y pues el chavo, este brasileño, no estaba con nosotros. Entonces el detective fue cuando se reanimó y dijo, él dijo, no, pues él no estaba con ustedes, y pues tenía la seguridad de que él era, de que él podría ser el asesino, pero pues no llegó a ninguna conclusión, no se supo nada, y pues yo le
yo los invito a que lean este libro. No les voy a decir quién es el asesino. El final está muy interesante, tiene mucho de qué saber y pues los invito a que lean el libro. Se llama Requiem en ruso.